Muy buenos días, bienvenidos a La Brújula por Radio La Luna. Muy buenos días este martes 27 de julio de 2021. Un martes con un frío tremendo que nos tiene la garganta a la miseria, y ahora que la temperatura ha subido bastante desde la mañana temprano en que nos levantamos, estamos en apenas 8 grados centígrados. Frío por donde usted quiera, aunque el sol está calentando un poquito el ambiente. De todas maneras, la máxima va a andar en 11 grados a eso de las 3 de la tarde, con lo cual estamos en pleno invierno. Así que le damos también los muy buenos días a nuestro compañero de mesa, Daniel de Abrantes. ¿Qué tal? Buenos días a todos nuestros oyentes. Y le damos también los muy buenos días al operador de los días martes, que ha vuelto triunfante, sano y salvo, Héctor Didío. Muy bien. Tenemos un Didío recargado. Sí, un Didío ahí renovado, más joven que cuando lo dejamos hace un mes atrás. Más flaco seguro. Está el tipo rejuvenecido, y con todas las pilas para que esto salga de la mejor manera. Le damos también los muy buenos días a nuestro otro compañero de mesa, que hace un año y medio que no viene por tema de la cuarentena, Daniel Pérez, pero que es el creador, el ejecutor y el que administra y el que mantiene al día permanentemente nuestro canal de YouTube, La Brújula en la Luna, con más de 1200 entrevistas sobre los más diversos temas. Es una verdadera parloteca, conforme lo señala nuestro Miguel Pascuale, Miguel Pascuale, que ha creado ese término que yo no conocía por lo menos, pero que parece muy lógico, pues si hay una biblioteca que es que responde a la acumulación, al orden de los libros, si hay una hemeroteca que tiene que ver con las revistas, si hay no sé, todo lo que hay. Lo cierto es que hay una parloteca, una parloteca que se llama La Brújula en la Luna. Muy buenos días, Miguel Pascuale. Muy buenos días, Florencia Videverri, realizadora de los flyers de difusión de este programa. Muy buenos días. Muy buenos días, Mónica Colunga, que muy activa siempre, la doctora Mónica Colunga, desde Corrientes Capital, hace posible que nos escuchen a través de Radio Fénix FM 92.1 MHz. Muy buenos días, Gustavo Figini, que hace lo propio en Uspallata, Mendoza, a través de Radio La Paquita FM 88.9 MHz. Muy buenos días a la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de AEDO, y a quienes nos quieran llamar lo pueden hacer al teléfono de la radio 4443-7424, y les comento que estamos atravesando el programa número 309. Seguimos sumando, impresionante cómo seguimos sumando. ¿En qué va a consistir el programa de hoy? Bueno, el programa de hoy va a tener 3 bloques bien definidos. Uno con Héctor Polino. Bueno, con Héctor Polino vamos a hablar sobre este tema. Tenemos 5 millones de indigentes en la Argentina, más de 20 millones de pobres. La inflación persiste. No hay manera de que paren la inflación, de manera que el que gana un pesito más se lo come la inflación. Y nadie que cae en el pozo social que nuestra dirigencia viene cavando desde hace tanto tiempo, nadie que cae en la grieta que nuestra dirigencia política viene cavando desde hace tanto tiempo, ese pozo, esa grieta social, nadie logra salir de la misma. ¿Qué hacer? Le vamos a preguntar a Polino, vamos a conversar con Polino, Héctor Polino, sobre este tema, Siempre muy preocupado el representante legal de Consumidores Libres. Después vamos a estar hablando con Jonathan Valdivieso. Algo tremendo también. El gobierno de Rodríguez Larreta quiere ceder tierras de la Costanera Sur a la empresa IRSA de Eduardo Elstein para ejecutar un gigantesco negociado inmobiliario. Miren, yo creo que el tamiz de la moral pública, la mayoría de los dirigentes no lo pasan. Qué bárbaro, ¿no? Qué bárbaro. No lo pasan. Actúan como si fueran empleados de Elstein. En lugar de ser los que gobiernan la ciudad en
digamos, para el bien común, van entregando las tierras más caras de la Argentina para que hagan negocios inmobiliarios a expensas de sacrificar a los habitantes de la ciudad, que van a encontrar allí una enorme barrera que los va a dividir del río, una barrera privada. Se habla de torres de 150 metros de altura, que va a frenar el aire fresco que renueva el oxígeno en la ciudad de Buenos Aires, ese que entra del río. Es el lujo que es tener un río, vivir cerca de un río, y que el río en un conglomerado urbano de la magnitud de Buenos Aires entre el aire del río y renueve eso que se va, ¿no?, y enviciando a lo largo del día con los automóviles, en fin, con las diversas actividades que se realizan, y de pronto te ponen una barrera para que unos pocos privilegiados de gran poder adquisitivo puedan disfrutar la vista frente al río en detrimento de la inmensa mayoría de los habitantes. Pero vamos a estar hablando con Jonathan Valdivieso, y finalmente vamos a estar hablando con Carlos Méndez sobre en Chile las dos vías que van avanzando. Por un lado, la elección presidencial, y por otro, la convención constitucional. Yo creo que lo de Chile realmente es para estudiar profundamente, porque en Chile el poder de Piñera como presidente de la nación se fue apagando a medida que la movilización popular se iba extendiendo, que él respondió inicialmente con represión. Después la pandemia un poco apagó la movilización popular, pero de todas formas todo eso se canalizó en una enorme energía a través de la iniciativa de ir a una convención constitucional, es decir, una constituyente, refundar Chile a través de una asamblea constituyente que se conformó después de una elección con 155 miembros, y eso trae aparejado el surgimiento de un nuevo poder, que es el poder de la Asamblea Constituyente en Chile, o la Convención Constitucional, es lo mismo. Y entonces se apaga la estrella de Piñera, pero en la medida que avance el proceso presidencial, emerge un poder muy legítimo, que es el del nuevo presidente de Chile. ¿Quién será? No lo sé. ¿Será un hombre? ¿Será una mujer? Lo ignoro. Nadie lo sabe, lógicamente. Pero lo que sí se sabe es que va a haber dos poderes transitando en paralelo, y bueno, va a ser una experiencia en un única. Momento tres. El presidente saliente, el presidente electo y la... Claro, lo que pasa es que la estrella de Piñera se viene apagando. Sí, pero bueno. Va a estar, pero más formal que real. Así que mire qué programa interesante que tenemos. Si usted tiene, lógicamente, la paciencia de mantenerse aquí junto con nosotros en un programa que profundiza los temas y que es otra mirada, otra mirada. Yo a veces, lógicamente, miro algo de lo que se plantea por ahí. Hay muchísimos programas que son interesantes, pero me parece que la formulación temática de la brújula le da una excelente particularidad. Bueno, ¿qué es lo que domina en el día de hoy? Bueno, desde ya que hay distintos temas, temas de coyuntura, pero me parece que lo que sigue dominando es la situación financiera en la Argentina, la escalada del dólar, que no se fue a los niveles. Ayer escuchaba a un economista decir, sí, no se fue a los niveles que en algún momento se presumió, porque el dólar el año pasado, en octubre del año pasado, llegó a tocar los 195 pesos, y ahora está en 180, Daniel, más o menos. 182. Bueno, 182, quiere decir que ni siquiera está en el nivel del año pasado. Lo que sí llama la atención es la brecha entre el dólar oficial y el dólar blue, es decir, entre el dólar controlado por el gobierno, que es un dólar relativamente barato, y el dólar que la gente está dispuesto a pagar por obtener un dólar. Esa brecha entre una situación de cierta ficción, si usted quiere, que es la que genera el gobierno, y lo que la gente está dispuesta a pagar, la gente, digo, las empresas, etcétera, están dispuestas, es una brecha de 90%. Eso no es una buena señal. Eso es una pequeña bomba de tiempo que está allí
y que en algún momento puede estallar. Yo creo que falta, evidentemente, un plan económico, y el problema es que falta, habiendo sido elaborado más de un plan económico consistente para que la Argentina salga adelante. Y yo estoy extrañado cómo la dirigencia política ignora la posibilidad de tener un plan económico consistente para la Argentina que al mismo tiempo estabilizaría la situación política. ¿Se interpreta? Cuando las cosas van económicamente mejor, bueno, vos estás más conforme con el gobierno. Sin embargo, en la Argentina hace mucho tiempo que las cosas van mal. ¿Y por qué van mal? ¿Por la bajante del río Paraná? No, bueno, eso es una cuestión circunstancial, evidentemente. Aunque, bueno, algunos hablan del holocausto, porque hay problemas ambientales que son nuevos, pero seguramente en algún momento del futuro el río Paraná recuperará el nivel hídrico que supo tener en otros momentos. ¿Cuál es el otro problema? La Niña, se avecinan tiempos difíciles. Las producciones agropecuarias, por venir, seguramente van a ser más escasas que las que hemos tenido ahora, fruto de que la Niña, el fenómeno de la Niña, que es un fenómeno que se produce en el Océano Pacífico y que causa, así como está el del Niño, que trae mucha agua, el de la Niña trae poca agua y por tanto genera situaciones de sequía, de poca hidratación del suelo, y eso lógicamente deviene en una peor cosecha. Bueno, pero ese es el problema. Bueno, esos son problemas transitorios. El problema es que hay una política incompetente, y es incompetente desde hace demasiado tiempo. Usted me dice, ¿pero todos han sido incompetentes? No. Yo creo que el momento en que gobernaron Remeslenikov y Roberto Labaña la economía, por lo menos para esa etapa la manejaron bien. Quiere decir que no es tan difícil. Quiere decir que no estamos trayendo fórmulas extravagantes. Y quiere decir que ya deberíamos haber aprendido la lección. Porque hubo un momento en que la economía argentina se manejó bien. ¿Y qué quiere decir manejarla bien? Mire, yo se lo voy a hacer sencillo. Primero usted tiene que tener un tipo de cambio competitivo, es decir, un dólar relativamente alto. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que a usted eso le facilita exportar y desalienta la importación. Con lo cual, ¿qué genera? Genera trabajo local, mucho más trabajo local. Algunos dicen, Masitelli, pero se encarecen los productos. No se engañe. Se encarecen algunos pocos productos que tienen componentes en dólares, pero en general usted puede mantener y elevar el poder adquisitivo de los salarios y las jubilaciones a través de un tipo de cambio competitivo. Al mismo tiempo, el tipo de cambio competitivo nos permite resolver el estrangulamiento histórico que tenemos con el tema de los dólares. Al mismo tiempo nos permite mantener baja las tasas de interés. Y si tenemos bajas las tasas de interés, nosotros vamos a poder recrear el crédito que falta en la Argentina. Y si nos damos una política monetaria inteligente a partir de lo que en cierta medida el gobierno está haciendo, que es la acumulación de dinero en plazos fijos a través del UVA, que yo pienso que alguna gente dirá, Masitelli, usted está demasiado técnico, no joda. Bueno, el UVA es un índice a partir del cual quien deposita 100 pesos en el banco casi no le da interés, pero le va aumentando el valor de esos 100 pesos conforme la inflación. Entonces, ¿qué ocurre? Si hubo una inflación de 10%, entonces el banco en lugar de 100 pesos le da 110 pesos. Y usted ganará muy poco porque gana el 1% anual, pero no importa porque usted preserva el valor de su dinero. Entonces, un incentivo a que usted mantenga su ahorro no en dólares,
que no sirve porque el dólar se depreció el último año 5%. Se depreció en Estados Unidos el dólar. Entonces no conviene. En cambio le conviene hacerlo en pesos, tener si quiere hacer un ahorro en pesos, y ese ahorro en pesos a baja tasa de interés genera el crédito. Esto lo tienen estudiado algunos economistas pero muy a fondo. Al mismo tiempo, para bajar la inflación, lógicamente que usted tiene que tomar medidas fiscales en torno a los ingresos con los que se financia el Estado y a los gastos del Estado que lo lleven a una situación de solidez fiscal. Entonces, si usted tiene solidez fiscal, puede tener superávit fiscal, y si usted tiene un tipo de cambio competitivo, puede tener superávit comercial. Con lo cual, acumula dólares. Y con esos dólares acumulados, después los puede invertir en saltos de calidad en áreas estratégicas, como pueden ser la energía, como puede ser el transporte con los ferrocarriles, la industria naviera, etcétera. Pueden ser las comunicaciones, pueden ser otro tipo, porque si habláramos de autopistas no estaríamos hablando de dólares, estaríamos hablando de financiarlo con pesos que podrían salir del propio crédito que surge del ahorro de los argentinos, con lo cual podríamos financiar grandes obras. Todo esto está estudiado, yo se lo dije en forma lo más sencilla posible, pero todo esto está estudiado, está escrito, está propuesto, está experimentado, y en la Argentina no se aplica. Es difícil entender. La incompetencia de la dirigencia política es manifiesta. Bueno, ya estamos en contacto con el doctor Héctor Polino, representante legal de Consumidores Libres. Buenos días, Héctor. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien. Aquí andamos. Felizmente en un día muy frío, pero bueno, ahora al mediodía ha levantado un poquito la temperatura y nos sentimos realmente muy bien. Muy bien, al mismo tiempo que muy compungidos, un poco tristes, podríamos decir, por una situación social que no solo no se alivia, sino que se agrava. Que los gobiernos no encuentran la respuesta y van pasando uno tras otro, y la situación empeora, y quienes vivimos en el Gran Buenos Aires lo vemos cotidianamente con situaciones que realmente conmueven y acongojan el corazón, porque ver a gente que trabaja horas y horas y horas arrastrando un carrito donde va cargando cartones y cosas que saca de la basura para después venderlas por un dinero que apenas si le alcanza para comer. La verdad que son situaciones que nadie merece en la Argentina. Bueno, te queríamos preguntar justamente sobre esta materia. ¿Cómo pensás vos, Héctor, que habría que abordar esta situación para elevar la calidad y el nivel social de nuestro pueblo? Bueno, frente a lo que vos acabás de decir, debo de agregarte que no solo en el Gran Buenos Aires, yo vivo en la ciudad de Buenos Aires y vivo en el barrio de Belgrano, y veo todos los días jóvenes y algunos chicos empujando carritos y volviendo los contenedores de basura y sacando basura de los contenedores y poniéndolas en los carritos. El problema de la pobreza y de la indigencia en la Argentina se ha extendido a todo el país, lamentablemente, ¿no? Es un verdadero drama social. Y esto es producto del sistema económico capitalista en el que vivimos. No, es el sistema en el que vivimos que se privilegia las ganancias de los grandes grupos económicos sin importar luego el daño social que eso ocasiona. Y cuando vos me preguntás cómo salir de esto, bueno, modificando la política totalmente, no con mero asistencialismo social, sino cambiando la estructura económica del país,
Por ejemplo, desde el gobierno se podría apoyar al sistema cooperativo, al sistema mutualista, sobre el sistema de la economía social, a las cooperativas de consumo, para que los consumidores puedan comprar los productos al precio justo y no al precio que se va remarcando todos los días. Poner cooperativas de trabajo para poder tener un trabajo genuino, lógico, cooperativas de vivienda, de autoconstrucción, para que sean los propios trabajadores los que construyan sus propios edificios. Yo cuando fui secretario de Estado de Acción Cooperativa de la Nación, con el gobierno como extrapartidario, con el gobierno democrático del doctor Raúl Alfonsín, a pesar del momento difícil que se vivió en aquella época, que era la salida de la dictadura militar, sí, desde la Secretaría de Acción Cooperativa de la Nación, le di un enorme impulso al cooperativismo en todo el país, al cooperativismo de trabajo, al cooperativismo de consumo, al cooperativismo de vivienda, al cooperativismo de servicios públicos, etcétera. Y se iba cambiando la estructura y el modelo de la sociedad. La construcción de cooperativas de vivienda a través de ese sistema, lo que sale un metro cuadrado de construcción a través del sistema capitalista, se pueden construir 3 metros cuadrados a través del sistema cooperativo. Claro. Y a través del sistema de la autoconstrucción, donde eran los propios trabajadores que levantaban sus propias viviendas. Por ejemplo, en el Gran Buenos Aires se construyeron infinidad de viviendas, donde, por ejemplo, el municipio ponía a lo mejor tierras públicas y hacía obras de infraestructura. Y los trabajadores, nucleados en cooperativas, algunos conseguían créditos de instituciones cooperativas del exterior, avalados con los fondos del Tesoro Nacional, y se construían las viviendas por los propios trabajadores, con una particularidad, Mario, que el trabajador que construía la vivienda no sabía a quién le iba a tocar, para que luego iba al sorteo. Entonces todos ponían el máximo de empeño para que esa vivienda tuviera la mejor calidad posible. De modo que hay formas de poder ir enfrentando esta crisis. Ahora, si la queremos resolver dentro del sistema capitalista y paliar los males que el sistema capitalista produce con recursos del Estado, a través de ayudas que efectúa el Estado permanentemente, no vamos a resolver el problema estructural, el problema de fondo que tiene la República Argentina. Y te voy a preguntar por algo que es muy sentido por los socialistas, por quienes como vos acompañaron a Alfredo Palacios, que es el salario mínimo vital y móvil, ¿no? Que se define como la menor remuneración a percibir por un trabajador que le garantice, dentro de la jornada legal de trabajo, la alimentación, la vivienda, la educación, el vestuario, la salud. Y en la Argentina tenemos a partir del 1 de julio, 27.000 de salario mínimo. En 1 de agosto, 28.000, y el 1 de septiembre, 29.000 pesos, con lo cual no garantiza absolutamente nada de esto que rige como salario mínimo vital y móvil. ¿Cómo es que ocurre esto cuando la dirigencia política tendría que haberlo hecho cumplir y la dirigencia gremial tendría que también luchar para que el salario mínimo vital y móvil estuviera en el nivel que corresponde, que probablemente
sería el doble de lo que estamos mencionando. Sin duda. Vos fíjate que desde diciembre del año 2015 los salarios han perdido alrededor del 40% en el poder adquisitivo y el 31,6% de los hogares son pobres, y dichos hogares tuvieron un ingreso familiar total promedio del 29.500 pesos. En 5 años, el salario de referencia percibido en diciembre del 2015, actualizado en pesos, yo tengo a marzo de este año, debería ser 64.300 pesos. Más del doble. En cambio, son 36.600 pesos, incluyendo la suma fija de 4.000 pesos que otorga el gobierno nacional a los trabajadores que cobren hasta 60.000 pesos brutos. Estamos muy complicados. Una familia tipo necesitó en el mes de marzo de este año 61.000 pesos para no ser pobre. Bueno, vos me preguntás por qué el salario mínimo vital y móvil está tan bajo. Y bueno, es lo que han logrado los dirigentes sindicales en las convenciones colectivas de trabajo y en la participación que tuvo el gobierno nacional en todo esto. Por eso es que tenemos hoy más de la mitad de la población argentina siendo pobre, porque los salarios no han venido acompañando el proceso inflacionario que ha vivido y vive el país, porque todos los días los precios continúan aumentando. A pesar de todas las medidas que tomó el gobierno nacional, mantener el programa de precios cuidados que arrancó en el mes de enero del año 2014 y que la última renovación es hasta el 12 de octubre próximo, a pesar que el 20 de marzo del año pasado puso en funcionamiento el programa de precios máximos que estuvo vigente hasta el 8 de junio de este año. Ahora lo reemplazó por el programa de Supercerca, que es un programa interesante, donde hay 70 productos esenciales acordados con 24 grandes empresas, y en estos 70 productos hay alimentos, bebidas, productos de limpieza y perfumería, y que tienen un precio fijo y uniforme. Esta es una característica de este programa, igual en todo el país. Y los precios que fijaron ahora tienen que estar vigentes hasta el mes de diciembre próximo, con una característica, que el precio del producto tiene que estar impreso en forma visible en el etiquetado del envase. Bueno, pero a pesar de todas estas medidas, los precios se las ingenian para los grandes grupos económicos se las ingenian para remarcar. Por ejemplo, cuando estaba vigente el programa de precios máximos, ¿qué hacían? El producto lo elaboraban con una menor cantidad de centímetros cúbicos o mayor cantidad de centímetros cúbicos que la establecida, o mayor o menor cantidad de gramos que los establecidos en el programa, y te lo sacaban del programa y te aumentaban los precios. Sí. O fabricaban otro producto con otra marca y lo sacaban del programa. Y entonces, pero frente a todas esas maniobras, ¿cómo no se aplican luego las sanciones que corresponden? Porque están burlando al Estado Nacional. Y son grupos económicos, en su inmensa mayoría, de capital extranjero, que en sus países de origen no se atreverían a intentar hacer lo que hacen en la Argentina todos los días con total impunidad. Es terrible eso.
Es terrible, es cierto. Ese es el tema, Mario, ese es el tema de la Argentina, donde el sistema capitalista está funcionando con todo vigor y las limitaciones que se le suelen poner en los países capitalistas, estos grandes grupos económicos, existen en la Argentina, están en las leyes que ha dictado el Congreso Nacional, legislaturas provinciales, etcétera. Pero el problema es que luego no se cumplen. Y no pasa nada para los que no la cumplen. Gozan de total impunidad. Ese cartonero que vos decías al comienzo de la nota, que está recogiendo las sobras de alimentos, si mañana comete un delito, intenta quitar la billetera, cualquier delito, se le aplica las normas legales vigentes. Cuando vos vas a una cárcel argentina, te vas a encontrar con que el 99% son jóvenes, son morochos y son pobres. Sí, claro. Muy pocos ricos existen en las cárceles argentinas. Gozan de total impunidad. Ahora se le aplica toda la ley y como corresponde al chico, al joven, que luego roba para poder comprarse luego 1 litro de leche, a lo mejor. Por supuesto que yo no estoy fomentando ese tipo de delito, ni lo estoy justificando, pero digo, ese muchacho es pobre porque hay muy pocos que son muy ricos. Es así, muy gráfico lo que decís. Hay otro tema, Héctor, que tiene que ver con la persistencia de la crisis, porque una crisis, por ejemplo, pasajera, que puede ser hasta por cuestiones climáticas, por un terremoto o una crisis financiera, etcétera, de corto plazo, que puede llevar a situaciones de angustia, pero por poco tiempo. Bueno, la sociedad se recupera con cierta rapidez, mientras que en una crisis persistente donde los ajustes fueron llevando a que la gente de clase media cayera en la pobreza y gente que era pobre cayera en la indigencia, y que la persistencia en la indigencia de 5 millones de compatriotas hacen que estén malnutridos y que los chicos vengan al mundo con madres que están malnutridas, que no le pueden pasar todo lo que tiene que tener un chico al nacer, y que ese chico luego no va a poder disfrutar de todo lo que tiene que disfrutar un niño, porque ya desde el vientre de su madre viene con dificultades, y después también tiene el problema que no se alimenta ni siquiera cuando es bebé, cuando está creciendo. Todo esto va a traer una secuela. ¿No pensás que Argentina está hipotecando el futuro? Sin duda. Mira, ya los nutricionistas están advirtiendo que como consecuencia de la mala alimentación de una parte importante de la niñez argentina, vamos a tener dentro de algunos años una parte importante de la juventud con un menor grado de desarrollo mental e intelectual como consecuencia de la mala alimentación. Ese es un problema serio, gravísimo, al que no se le está prestando la atención necesaria. Y el problema de la Argentina se ha agudizado en los últimos tiempos. Vos fijate, tuvimos 4 años de un gobierno, del gobierno macrista, que gobernó para los grandes grupos económicos, así es, que endeudó al país por décadas. Y resulta que asume un nuevo gobierno el 10 de diciembre del año 2019
Pero resulta que el 20 de marzo del 2020 descubrimos una de las pandemias más atroces que ha conocido la humanidad. Sí. Entonces, el problema económico-social heredado se ha agudizado como consecuencia del problema sanitario que produjo esta pandemia, la cuarentena, la menor actividad económica, todas las restricciones que existieron para prevenir la salud de la población. Y no obstante todas esas medidas, tenemos hoy más de 100.000 muertos como consecuencia de ese problema sanitario que afecta al mundo en su conjunto. Entonces todo se ha agravado, todo se ha complicado como consecuencia de este enorme problema que todos los días aparecen cepas nuevas, problemas con las vacunas, con problemas terribles. Entonces estamos ante una situación muy, muy complicada. Y en medio de esta pandemia y de este problema social enorme, los grandes grupos económicos, lo único que le importa es continuar aumentando el nivel de ganancia, sin importarle el daño social que eso ocasiona. Y remarcan los precios permanentemente, abusivamente. Y el gobierno, bueno, frente a la debilidad que tiene, no aplica y no hace cumplir las normas legales vigentes. Ese es el problema de la Argentina. Hoy, a medida que aumenta el número de pobreza, los grandes grupos económicos han aumentado el nivel de ganancia. Y basta ver los balances de los grandes grupos económicos. Yo tengo acá algunos datos que son, no sé si ya te lo he dado en alguna otra oportunidad. Sí, pero repetilos, porque siempre viene bien pensar que mientras el salario, la jubilación, los ingresos populares caen, hay grupos que ganan cada vez más. Así que viene bien que lo recuerdes. Y mira, si comparamos la ganancia bruta del primer trimestre del año 2020 en millones de pesos con la ganancia bruta en el primer trimestre del 2021 en millones de pesos, el aumento de la ganancia bruta interanual de las grandes empresas fue la siguiente. Arcor pasó de 11.192 millones de pesos a 15.212 millones de pesos, un aumento del 35,9% interanual. Mastellones, de 3.309 millones de pesos a 4.392, con un 32,7% de aumento. Molinos Río de la Plata, de 2.119 millones a 4.156 millones de pesos, con un 96,1%. Ledesma, de 3.012 millones de pesos a 3.753 millones de pesos, con un 24,6% de aumento. Morixe, que es la distribuidora mayorista de harina, legumbres y semillas, de 188 millones de pesos a 395 millones, con un 110,1% de aumento. Tremendo. Cresur, que es una de las empresas agropecuarias más importantes de la Argentina, y que es la que incita a cortar las rutas cuando se habla de retenciones. Cresur, de 1.104 millones de pesos a 2.708 millones de pesos, con un 145,3% de aumento. Sí, es una inmoralidad. Héctor, ¿te das cuenta? Héctor, Daniel de Abrante, saluda, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, te quería sacar un poco de este tema y hacerte una pregunta. Bueno, arrancaron el proceso electoral con la presentación de listas para las PASO en todo el país, y quería alguna reflexión tuya sobre, bueno, la política donde vos sos una referencia muy importante, que es la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo lo estás viendo? Y lo estoy viendo con mucha preocupación. El Partido Socialista, al que yo pertenezco de toda la vida, a los 15 años de edad me afilié a las Juventudes Socialistas y a los 18 años de edad al Partido Socialista, y a los 26 años de edad tuve el privilegio de representar al Partido Socialista en el Consejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires, y sigo perteneciendo al Partido Socialista y convencido todos los días de las ideas del socialismo, que son las únicas que van a sacar al país y al mundo del estado de pobreza y de miseria en que se encuentran los trabajadores. Veo con preocupación que no podamos tener en la ciudad de Buenos Aires un partido socialista participando de las elecciones con personería propia, pero defendiendo los principios históricos y los valores históricos del socialismo. Y hoy el Partido Socialista de la Ciudad de Buenos Aires va en la boleta con el macrismo, con el PRO, lo mismo en la provincia de Buenos Aires y demás. Y entonces sectores disidentes del Partido Socialista, van en la lista con Libres del Sur, en la boleta con Libre del Sur, y algunos compañeros y compañeras van a trabajar en ese espacio político con respecto a estas elecciones. Y estas elecciones encuentra al Partido Socialista en todo el país en un estado de debilidad muy importante. De modo que veo estas elecciones con mucha preocupación, porque un partido como el socialista, con principios, con doctrina, con valores, que tienden a sentar las bases de una nueva sociedad, de una sociedad más justa, de una sociedad igualitaria, de una sociedad donde el sector de la economía social juegue un papel importantísimo. Veo hoy que en estas elecciones este partido no cumple un rol protagónico, y no vamos a tener en los cuerpos colegiados del país una representación socialista lo suficientemente importante como para poder gravitar e incidir en la sanción de las futuras leyes. De modo que veo el escenario político con mucha preocupación. Y creo que todo esto nos tiene que hacer reflexionar a aquellas compañeras y compañeros para después de las elecciones ponernos a trabajar seriamente, responsablemente, a constituir una fuerza socialista lo suficientemente importante, con el suficiente volumen y prestigio político, para que luego pueda gravitar e incidir en las decisiones que se toman tanto a nivel nacional como provincial y municipal, y poder cambiar esta sociedad capitalista en la que vivimos, tan injusta, tan desigual, que viene generando estos aumentos en los niveles de pobreza y de indigencia constantemente. Sí, yo quiero señalar que, Héctor, que por ahí vos no estás informado, pero que el Partido Socialista Auténtico en la Ciudad de Buenos Aires va con candidatos propios, pero y extrapartidarios. Silvia Vázquez va a encabezar la lista de diputados nacionales y Gisela Artelino la lista de legisladores. Y en la provincia de Buenos Aires también se está armando algo donde incluso Partido Socialista Auténtico, Partido Humanista, Movimiento de Izquierda,
Juventud y Dignidad, Social 21, Radicales de Alfonsín, etcétera, hemos confluido en el proyecto justo, social y humanista, intentando realizar en alguna medida estas ideas que vos estás mencionando con gran claridad. Y bueno, lógicamente que después del proceso electoral habrá que dar otro salto de calidad en la unidad de quienes pensamos más o menos en la misma dirección y sentido. Pero ya como última pregunta te quiero preguntar por algo que me parece que es que va en la misma dirección de lo que veníamos hablando, volviendo a lo social, y que da la impresión de ser una deuda ya de la democracia desde 1983 y en particular desde 1994 con la reforma constitucional que mantiene el artículo 14 bis y que es un artículo que finalmente nunca ha sido reglamentado como corresponde, no está instalado en la conciencia colectiva como un conjunto de derechos de los que podría gozar la clase trabajadora, el pueblo trabajador en términos más amplios. ¿Y por qué pensás vos que han pasado uno y otro gobierno y nunca se ha hecho una reglamentación de ese artículo de la Constitución que evidentemente le daría a los trabajadores un mayor protagonismo, una mayor dignidad y un mejor nivel social del que tienen actualmente? Porque no ha habido voluntad política, sencillamente por eso, por el doble discurso, por las presiones de los grandes grupos económicos. Yo te podría agregar a esa reflexión tan interesante que vos estás haciendo, también la reforma de la Constitución del año 1994 creó una figura muy importante, la de defensor del pueblo de la nación. Así es. Y preguntaría por qué razón desde hace 12 años el cargo está vacante. Tenemos en la ciudad de Buenos Aires el edificio, la infraestructura, el personal, que todos los meses con toda justicia cobra el sueldo, y el Congreso Nacional desde hace 12 años no designa al defensor del pueblo de la nación. No obstante la cantidad de mujeres y de hombres de mucho valor que fueron propuestos hace 12 años por distintos partidos políticos, diversas organizaciones sociales, para ocupar ese cargo. ¿Alguien puede explicarse que teniendo el edificio, reitero, la infraestructura, el personal, que cobra el sueldo como corresponde, desde hace 12 años el cargo de defensor del pueblo de la nación esté vacante, pudiendo llevar a cabo acciones judiciales, entre otras, de incidencia colectiva cuando existen intereses individuales homogéneos? Te lo traduzco rápidamente. ¿Qué quiere decir esa facultad que le otorga la Constitución Nacional al defensor del pueblo de la nación? Que cuando vos, tu banco, tu empresa de medicina prepaga, una empresa de luz, de gas, de transporte, te cobre un cargo indebido, te cobre una tarifa que no corresponde, te preste mal el servicio, el usuario, en lugar de hacer un juicio individual en defensa de sus derechos, que no lo va a hacer porque solamente contratar a un abogado sale más caro que lo que luego está en el juicio, que va a durar mucho tiempo y va a tener muchos gastos y molestias personales. Con un solo juicio que lleve a cabo el defensor del pueblo de la nación, está representando a un número indeterminado de personas de todo el país. Y el Congreso Nacional desde hace 12 años que tiene vacante ese cargo. Es tremendo. ¿Te das cuenta? Es tremendo. Y cuando vos decís, ¿y por qué? ¿Y qué explicación puede haber?
¿Qué explicación puede haber? Cuando la comisión encargada de designar, hace 12 años, a mí también el Partido Socialista y una infinidad de organizaciones sociales, y también el Partido Socialista auténtico apoyó luego mi candidatura. Así es. ¿No? Así es. Infinidad de organizaciones, pero no solo yo fui propuesto, fueron propuestos más de 20 personas, todas con mucho prestigio, con muchos antecedentes sociales en distintas organizaciones. El Congreso, la comisión encargada de designar, no actuó, no le importó, no se pusieron de acuerdo en el nombre de una persona, y desde hace 12 años se va renovando cada 2 años el Congreso Nacional, entran y salen diputados, entran y salen senadores, y no designan al defensor del pueblo de la nación. Esa es la razón por la que estamos como estamos. Uh-huh. La ineficiencia, la complicidad, el desinterés, la desidia de una parte importante de la dirigencia política argentina. Hay que hablar con claridad a esta altura de los tiempos. Después del drama que estamos viviendo, millones de argentinos en la pobreza, en la indigencia. Y resulta que se reúne la Convención Constituyente en Santa Fe y Paraná en el año 94 para sancionar una nueva Constitución, y después nos burlamos de esa Constitución, no la cumplimos y no la hacemos cumplir. Por eso estamos como estamos. Bueno, me parece que es una conclusión muy sabia que estás dándonos, y bueno, Héctor, te agradecemos muchísimo la amabilidad que como siempre tenés de participar aquí en La Brújula. De nuestra parte te mandamos un fuerte y fraternal abrazo. Te agradezco mucho la invitación y mucha suerte para vos y para los compañeros que hacen una nueva experiencia política electoral. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Chao, hasta luego. Bueno, hemos hablado con Héctor Polino. Ustedes lo han escuchado, ¿eh? La verdad es que a uno, además de que Héctor, como siempre decimos, es un ejemplo, porque Héctor tiene una trayectoria extensísima, de una cantidad de años tremendo en la política argentina. Pero cuando vos observás que efectivamente hace 12 años que nos hemos quedado sin defensor del pueblo, que es una institución creada por la Constitución reformada en 1994, y que el Congreso de la Nación no hace nada, y cuando ves tantas cosas que están en la Constitución bien escritas, bien resueltas, bien propuestas, pero ni los legislativos ni los ejecutivos hacen nada, y bueno, es una buena explicación para entender por qué estamos en la decadencia en la que estamos. No son las potencias extranjeras las que hacen que Argentina esté en decadencia, son las dirigencias políticas, empresariales, gremiales, en algunos casos sociales, las que no están a la altura de las circunstancias, judiciales, ¿no? Y podemos seguir, y por tanto el problema de la Argentina parece mentira, pero esencialmente cada vez me convenzo más, Daniel, es un problema ético. Si la ética no vuelve a ser una disciplina para el conjunto de los argentinos, para desenvolver la vida individual y colectiva, la verdad es que es muy difícil ver la luz al final del túnel. En cambio, si recuperamos la ética como disciplina, como lo que es, como lo que debe ser, seguramente vamos a encontrar los mejores caminos. Vamos a la tanda de la radio y después seguimos aquí en La Brújula por Radio La Luna. Así es, y nos quedamos pensando, Mario, en estas cosas que nos contaba Héctor Polino, ¿no? A mí me quedó resonando este detalle con que explicó cómo fueron los resultados en las utilidades de las grandes empresas argentinas. Hizo una muestra, por supuesto, y la verdad que, por un lado, todos queremos que las empresas ganen, porque eso significa prosperidad y significa generación de riqueza,
Pero hay algo que me llama poderosamente la atención. Cuando la masa de los argentinos, el que conformamos la inmensa mayoría de los argentinos, las pymes, los cuentapropistas, todos pierden, y hay un cúmulo de empresas que ganan, y ganan mucho, como algunas que multiplicaron un 100% sus ganancias. Hay algo que está mal. No claro, me cierra. Desde luego. Bueno, yo creo que efectivamente el sistema económico argentino a todas luces es un desastre. Y tanto en el modo de producción como en la matriz distributiva. La matriz distributiva es absolutamente injusta porque lo que decían los supuestos libertarios, liberales, neoliberales, como le quieras llamar, ellos razonaban de esta manera. Te decían, mira, los populismos distribuyen el dinero y entonces el dinero se gasta, se consume, pero nadie invierte porque no tienen una ganancia las empresas, porque el populismo no les permite tener ganancia suficiente para que puedan invertir. Entonces lo que hay que hacer es sacarle la plata que el populismo reparte entre la gente del pueblo, concentrarla en un punto, en las empresas. Luego, las empresas con ganancias invierten y al invertir producen nuevos bienes y servicios y lógicamente entonces la demanda que va a tener el pueblo de esos bienes y servicios va a estar satisfecha y no vas a tener inflación. Mi nietito alemán me diría, abuelito, nein. No, porque no ocurre así, es una gran mentira. Es decir, cuando vos... porque acá yo creo que en la Argentina disputan dos conservadurismos. Conservadurismo aristocrático y conservadurismo popular. Entonces, el distribucionismo sin plan efectivamente termina fracasando. ¿Por qué? Porque si vos distribuís sin invertir, la mayor demanda deviene en que aumentan el precio de los productos y tenés inflación. Claro. Ahora, si vos concentrás la riqueza sin distribuir, el que tiene el dinero en lugar de invertir lo fuga. ¿Y por qué lo fuga? Porque ¿para qué va a producir en un mercado deprimido que nadie le va a comprar? ¿Para qué voy a fabricar sillas si la gente no va a tener plata para comprar las sillas? Sí, a lo sumo serás una factoría para exportar, pero no para el consumo interno. Efectivamente. Entonces, los dos caminos están fracasando. Entonces, vos requerís de condiciones espirituales y materiales para revertir esta situación. Sin lugar a dudas, las espirituales están todas relacionadas a la ética. Y la voy a plantear en 4 niveles, la ética, Daniel. A ver. En 4 niveles. 1, el nivel individual de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros debe cambiar. Y ahí hay que reinstalar la cultura del esfuerzo, del trabajo y de la disciplina. En los adultos, en los jóvenes y en los niños que van a la escuela. Es decir, si nosotros no reinstalamos la cultura del esfuerzo, el trabajo y la disciplina, no vamos a ir a ningún lado. Que lo que ocurre en la actualidad es todo lo contrario. Basta ver la crisis en el sistema educativo. El segundo nivel en que quiero plantearlo... Pero perdón, para que aclares un concepto. Porque a veces decís disciplina, hablas del sistema educativo y uno se imagina en las amonestaciones, piensa. Pero creo que estás hablando de otra cosa. No, estoy hablando de que hay que terminar con la demagogia que los chicos tienen que aprender solo porque les gusta y porque es una alternativa superior a mirar los dibujitos animados. No, estudiar es un esfuerzo. Y hay que tomarlo como un esfuerzo. Estudiar es un esfuerzo. Te tenés que sentar frente, no sé, a un libro o a hacer un experimento y tenés que dedicarte y decir, bueno, si esta hora voy a estudiar matemática, esta hora no voy a mirar televisión, esta hora no voy a jugar con los chicos, esta hora
la voy a dedicar a estudiar matemática y después voy a tener mi tiempo para la recreación. Sí, pero yo creo que como todo, ¿no? Yo estoy haciendo gimnasia ahora. Es tarde, piaste, ¿no? Pero bueno, pero es un esfuerzo con gratificación. Absolutamente. O sea, digamos, son esos esfuerzos que uno hace y que cuando termina de hacer el esfuerzo dice, uy, qué bien que hice este esfuerzo. Porque por eso diferenciamos la palabra esfuerzo del sacrificio. El sacrificio es un esfuerzo sin retribución. En cambio, el esfuerzo siempre tiene retribución. El jugador de fútbol tiene que entrenar, y es duro, no se vayan a creer, porque después tenés que ir a correr contra otro, porque en la tribuna se le exige al jugador de fútbol, pero tienen que entrenar. Pero después, si ganan, la retribución es enorme. Entonces, si un chico empieza a crecer, termina con mejores conocimientos cada año, termina egresando de la primaria, hace su secundaria, entra a la universidad, termina con unas buenas calificaciones y entra al mundo profesional, las gratificaciones, las recompensas son enormes. Por eso pero nos vamos a quedar sin tiempo, pero te quiero decir que estoy pensando también en la ética pública, y estoy pensando en la ética corporativa, y estoy pensando en la ética para la libertad, pero también las condiciones materiales. No nos da el tiempo, lo dejamos para otro día. Ya estamos en contacto con Jonathan Valdivieso. Jonathan, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, gracias por la invitación. Bueno, Jonathan, mira, nosotros que ya hemos hablado con vos, y vos que sos realmente un militante del campo del pueblo y que estás defendiendo justamente cuestiones que tienen que ver con lo social, con lo ambiental, con lo cultural. Nosotros estamos viendo con preocupación lo que ocurre con el gobierno de Rodríguez Larreta, que da la impresión que está a punto de ceder tierras de la Costanera Sur a IRSA, la empresa de Eduardo Edelstein, o el fondo, si se quiere, de Eduardo Edelstein, para ejecutar un gigantesco negocio inmobiliario. ¿Por qué no nos comentás desde el inicio? Es decir, para quien no sabe nada, de qué tierras estamos hablando, de qué superficie de tierra, de cuáles son los proyectos inmobiliarios que están sobre esas tierras, y por qué motivo la legislatura termina en un trámite exprés tratando de aprobar esto cuando había previamente una cautelar. En fin, te dejamos tiempo para que nos desarrolles el tema. Bueno, sí, esta es la historia de uno de los mayores despojos de tierras públicas en la historia de la ciudad de Buenos Aires. Estamos hablando de 71 hectáreas ubicadas al lado de la Reserva Ecológica Costanera Sur, frente a Puerto Madero, al lado del barrio popular Rodrigo Bueno, y sería un terreno entre la reserva y lo que se conoce como la Isla de March, ¿no? Un terreno de 71 manzanas. Bueno, este predio había sido cedido gratuitamente, es decir, como porteños y porteñas no recibimos nada a cambio, se cedió del Estado Nacional al Club Boca Juniors, para que el Club Boca Juniors allí instale una ciudad deportiva. Por eso este predio se conoce como la Ciudad Deportiva de la Boca. Claro. El Club Boca Juniors comenzó a hacer algunas obras, nunca terminó el proyecto completo. Parte de ese proyecto era hacer un estadio para 150.000 personas. Bueno, eso no se hizo, pero igual el Congreso Nacional dio por cumplido el cargo y autorizó a Club Boca Juniors a poder vender estas tierras a terceros, siempre y cuando los terceros adquirentes mantengan el uso de ser una ciudad deportiva, una ciudad turística. De esta forma, Boca Juniors entró en quiebra a principios de los 90, y en el año 93 terminó vendiendo estos predios por $20 millones a una sociedad anónima llamada Solares de Santa María. Y esta empresa, a su vez, fue adquirida por el grupo IRSA en el año 97 por $50 millones. Es decir, IRSA se quedó con estas 71 hectáreas por $50 millones y se consolidó la privatización del predio, nuevamente repito, sin que los porteños recibamos absolutamente nada a cambio, ¿no? Perdimos 70 hectáreas de la costanera sur de la ciudad de Buenos Aires, terrenos únicos. A partir de esa época, el grupo IRSA empezó a enviar distintos proyectos con cada una de las gestiones para tratar de que autoricen a construir un emprendimiento inmobiliario al estilo de Puerto Madero, porque recordemos, el uso de estos predios por ley nacional está destinado a una ciudad deportiva, pero IRSA ha intentado que la ciudad de Buenos Aires le autorice el cambio de uso
y mayor capacidad constructiva en este predio. Ahora, luego de muchos intentos fracasados, fallidos en la legislatura, parece que hay un proyecto que está teniendo el acuerdo político para avanzar. Y en un tratamiento realmente muy acelerado, estamos hablando que en una semana, un poquito más, se firmó el convenio urbanístico entre la ciudad y el grupo IRSA y se logró despachar y ya está el expediente, el proyecto de ley listo para ser aprobado. No, en una semana estamos hablando de que se autorizó una extensión de Puerto Madero que implica torres de 145 metros de altura, implica con una capacidad constructiva de 900.000 metros cuadrados, casi la mitad de la capacidad constructiva que tiene Puerto Madero, y por los terrenos, como es una superficie menor, la densidad constructiva va a ser mayor que la de Puerto Madero, ¿no? Claro. Sí, ¿cuánto? 145 metros, ¿qué es? ¿Cada 3 metros se calcula un piso? De 50 pisos, más 50 o menos. 50 pisos. ¿No? 50 pisos, más de una decena de torres de 145 metros y todo un complejo inmobiliario de casi 900.000 metros cuadrados. Ahora, ¿cuál es la cuestión? Esto implica un negocio extraordinario, ¿no? Ya no podemos ni siquiera decir millonario, sino de miles de millones de dólares. Por ese motivo es lo único que explica que la legislatura esté tratando este proyecto en época de cierre de listas, en época electoral, porque generalmente los negocios se los dejan para fin de año. No se trata de hacer más oculto, que no sean tan transparentes, porque justamente ese tipo de emprendimiento genera costo político. Bueno, entender por qué el gobierno plantea esta discusión ahora, a unas semanas o meses de iniciar la campaña electoral, se explica solamente por el gran volumen económico que está involucrado y seguramente una devolución de apoyo político por parte del Grupo IRSA a la campaña electoral de Rodríguez Larreta, ¿no? ¿Qué volumen de dinero estamos hablando? Dijimos que IRSA compró el predio a 50 millones de dólares. IRSA, en su último balance, valoró este predio en 200 millones de dólares. Bueno, una vez que se apruebe el convenio urbanístico, es decir, que más de 30 legisladores levanten la mano en la legislatura, este predio va a pasar a valer mínimo 1.600 millones de dólares. Así que estamos hablando del incremento de 1.400 millones de dólares el valor del predio. Las compensaciones que le pide la ciudad a cambio, creyéndole en los valores que da la ciudad, son aproximadamente 240 millones. Es decir, el grupo IRSA, con estos números que todos son débiles, ¿no? Porque no hay estudio de nada, ganaría más de 1.200 a 1.400 millones de dólares. Estamos hablando solamente por el aumento de valor del suelo, no por las inversiones que se hagan, por la venta de los edificios, no, solamente por la votación, el grupo IRSA va a tener una ganancia entre 1.200 y 1.400 millones de dólares, que es equivalente a 1/3 del presupuesto anual de la ciudad de Buenos Aires. Más de 200.000 millones de pesos están involucrados en este negocio, ¿no? Eso para ver la envergadura del negocio y por qué se explica de que tengamos todo un Estado acelerando los pasos para que el Grupo IRSA pueda tener la aprobación de este convenio. Tenemos dictámenes jurídicos votados o firmados un domingo a la noche, ¿no? La firma del convenio se hizo el lunes pasado, al día siguiente se remitió a la legislatura, en menos de una semana ya tuvo 2 reuniones de comisiones, ya se despachó. Bueno, eso explica el volumen de juego involucrado. ¿Cuáles son las cuestiones que de fondo y por las cuales se cuestiona este proyecto? En primer lugar, que esto viene a cerrar el círculo del negocio con la tierra pública. No, repito, los porteños y porteñas perdimos en los 90 70 hectáreas de forma gratuita de la costanera. Y ahora, en vez de hacer todo lo posible para recuperar esos terrenos y que vuelan a manos públicas, lo que estamos haciendo es garantizar ganancias extraordinarias a los privados que se quedaron con esa tierra pública. No, estamos haciendo totalmente lo contrario. Y no es únicamente una cuestión de justicia espacial, de que queremos recuperar esas tierras, sino que también justamente es un mandato de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires dice la costanera tiene que ser pública, el contorno ribereño tiene que ser público, de uso común, de libre acceso. ¿Y eso qué implica? Que no se puede privatizar los que ya es público, que es la gran discusión con Cota Salguero, son tierras públicas que la Constitución impide que se privatice, que se vendan, pero también tiene un mandato expreso que las que están privatizadas se tienen que recuperar. No, hay un mandato de recuperar
los terrenos en la costanera que están en manos privadas. Bueno, acá estamos haciendo totalmente lo contrario a lo que manda la Constitución. Por otra parte, ese predio actualmente es un humedal. Recordemos, este predio está al lado de la Reserva Ecológica Costanera Sur, Sí. que es uno de los humedales a nivel mundial con mayor protección porque es un sitio Ramsar. Ujú. El sitio Ramsar es un humedal que está protegido por la Convención Ramsar de Protección de Humedales, que es una convención internacional. Entonces, este predio está al lado de ese sitio Ramsar. Este predio es un humedal, ¿no? Porque quieren hacer parecer que es un predio abandonado, que ha sido relleno al río, lo cual es cierto, pero eso no implica. La reserva también ha sido producto de rellenos en el río, pero se ha ido convirtiendo y transformando con los años en un humedal hasta llegar a este nivel de protección. Bueno, este predio es un humedal, el propio gobierno reconoce en los informes de que el río de la Plata ingresa al predio, ¿no? Y de que hay bañados del río de la Plata en el predio, lo cual implica que es un humedal, que hay sectores de ese predio que no pueden estar en manos privadas porque son parte del río. También, digamos, en las compensaciones que el Grupo IRSA dice que va a dar a la ciudad por el cambio de normativa, nos devuelve terrenos que nunca pueden estar en manos privadas porque son parte del cauce del río, son los bañados, es parte del río que ingresa al predio, ¿no? Entonces nos hace pasar como privados predios que el Código Civil prohíbe que sean considerados privados, ¿no? Como son los ríos y sus cauces, Sí, claro. o los canales, por ejemplo, ¿no? Cuestiones tan básicas, acá la pasan como que son parte de, hacen el parcelamiento, trazan una línea, no importa si es río adentro o no, esto es de IRSA, lo cual es una locura. Y por otra parte, están todas las cuestiones de la discusión procedimentales, que por eso justamente se obtuvo una medida judicial, porque se tendría que haber convocado una audiencia pública obligatoria antes del tratamiento legislativo de este proyecto. Por dos motivos. Porque hay un artículo en la Constitución de la Ciudad, que es el artículo 63, es un artículo famoso, porque nadie lo respeta, ¿no? Sí. Ni la justicia a ver si lo hace respetar, mucho menos el Ejecutivo de la Legislatura. Bueno, es famoso porque es el artículo que no existe, ¿no? Así cuando hablamos en la Constitución Nacional, donde se dice que tiene que haber participación en las ganancias de las empresas, de los trabajadores, Sí. ¿no? Que es el artículo que está, pero que no existe en la realidad. Bueno, este pasa lo mismo con el artículo 63. Ese artículo que dice que la participación ciudadana, a través de una audiencia pública, tiene que ser antes de que comience el tratamiento en las comisiones del proyecto de ley, de este tipo de proyectos. Eso con el objetivo de que la participación ciudadana y lo que la ciudadanía proponga, critique, considere, tiene que ser parte de lo que evalúen los legisladores. No que los legisladores evalúen, decidan, y después la ciudadanía tenga que analizar esto, sino al contrario. Y esto ha sido ratificado por el Acuerdo de Escazú, otro tratado regional con relación a la democracia ambiental, que dice que la participación ciudadana se tiene que dar al inicio de la discusión y no ya cuando se van tomando decisiones. Bueno, y la justicia dijo esto no se cumplió, y además, como es un convenio urbanístico, el plan urbano ambiental de la ciudad obliga que haya un informe de diagnóstico y un informe de impacto final, Ujú. que la justicia interpretó que tiene que existir una evaluación de impacto ambiental previa. Entonces es el único caso en la ciudad cuando hay un convenio urbanístico que tiene que haber una evaluación de impacto ambiental previo, ¿no? Tiene que llegar el convenio a la legislatura con su evaluación de impacto ambiental, y recordemos que la evaluación de impacto ambiental también obliga a que haya una audiencia pública. Bueno, esto no se está respetando, ¿no? Por la celeridad de votar, obviamente, se soslaya, se saltea la participación ciudadana, como la decisión es autorizar el negocio a toda costa, ¿para qué hacer los informes de evaluación de impacto ambiental? Recordemos que esta zona también está al lado de la central térmica de la ciudad de Buenos Aires. Claro. Costanera Hay Sur. restricciones a los sonidos, porque está la reserva al lado, digamos, muchísimas cuestiones que están soslayando para autorizar este emprendimiento. Que nuevamente no va a ser tampoco, así como no se tienen en cuenta las cuestiones ambientales, tampoco se tienen en cuenta las cuestiones habitacionales, ¿no? Este predio no va a venir a mitigar la crisis habitacional, va a ser destinado para los sectores más ricos de la ciudadanía, como Puerto Madero, que está casi vacío. La ciudad de Buenos Aires tampoco necesita oferta de vivienda para los sectores ricos. Puerto Madero está vacío prácticamente, ¿no? Hay como el 60% ¿Y por qué está de vacío? vivienda social. ¿Por qué está vacío Puerto Madero? Bueno, porque este tipo de emprendimientos, lo repito, como no está destinado a cubrir una demanda de viviendas, ni siquiera la demanda de los sectores ricos,
tiene que cumplir no una función de mercantilización, no, la mercantilización sería, bueno, entra en el mercado, construye una vivienda rica para que alguien lo compre y lo use. Bueno, ni siquiera eso, está pensado como un instrumento financiero, ¿no? Como una reserva de valor. El propio presidente del grupo IRSA dice que en Argentina el ahorro se está yendo a los dólares o a los ladrillos, no hay inversión, digamos. Claro. Ante la cuestión inflacionaria, ante la crisis económica, como no hay inversión, se van los dólares. Y en los dólares hay ciertas descripciones para escribir dólares, entonces él piensa y considera que es un buen momento para que el ahorro vaya a los ladrillos. Obviamente no va a ir a los ladrillos para viviendas sociales o clase media, sino que va a ir a los ladrillos en estos sectores donde se puede hacer negocio con la especulación inmobiliaria, ¿no? Y pueden estar las viviendas ociosas, y como Puerto Madero saben que el gobierno el dinero lo va a reinvertir en el barrio, ¿no? Esas compensaciones que el grupo IRSA va a dar de millones de dólares para que se haga infraestructura, espacio público, no es para construir escuelas afuera, es para que el dinero vuelva en mantenimientos, en infraestructura para el propio barrio. Entonces los que compran la tierra allí van a incrementar el valor de esa tierra con las inversiones que haga el propio gobierno. Es decir, no nos regalan nada, ¿no? Lo que dicen que nos regalan o lo que nos dicen que nos van a compensar termina siendo una reinversión en infraestructura, como pasó en Puerto Madero. En Puerto Madero todo el dinero que se obtuvo de la venta de tierras públicas no salió de Puerto Madero, todo fue nuevamente invertido en ese barrio. Y cuando digo todo, no, cuando digo que ni un peso salió de Puerto Madero, no es una exageración. La propia Corporación Antiguo Puerto Madero todos los años nos responde de que el dinero que se obtiene de la ganancia se reinvierte en Puerto Madero y no sale de Puerto Madero. No salió ni para un jardín, no salió ni para construir una vivienda o ni un metro cuadrado de vereda en ninguna parte de la ciudad. Todo se reinvirtió en el barrio de Puerto Madero. Se recicla al interior de los ricos. Acá me manda Pablo Vergel que hay un proyecto, había un proyecto, claro, lo deben haber pasado por arriba, un paseo costanero perimetral de 30 metros por 4 kilómetros, huerta de la ciudad, Instituto de Agroecología Urbana de la ciudad, terciario, formación, difusión, redes de huertas, 40 a 50 hectáreas, gestión asociada participativa del espacio. Es decir, que había otros proyectos, pero lógicamente estos proyectos que atienden al bien público no los financia absolutamente nadie. Con las el informe que diste es demoledor, ¿verdad? Y las cifras que das, además, son impactantes, porque que una empresa, a través de una zonificación, del cambio de carátula en la zonificación, gane $1.000 millones de dólares, realmente estamos frente a un negocio inconmensurable. Pero además, los tan defensores de la República, ¿no? Que uno sabe que los términos se usan para enmascarar intereses, y en realidad en la Argentina una parte de los más ricos, a través de la palabra república, enmascaran la defensa de sus intereses. Conforme lo que vos señalás, se han violentado todas las normativas institucionales, la Constitución, las costumbres con las que funciona la legislatura, se aceleraron todos los tiempos, con un profundo decaimiento de la calidad institucional en el tratamiento de este tema. ¿Cómo ves desde lo político, desde los que se ofrecen como república y en realidad llenan de barro y de mugre a la República en estos turbios negociados? Bueno, actualmente institucionalmente en la Ciudad de Buenos Aires, en los hechos, vivimos en una monarquía inmobiliaria prácticamente. El jefe de gobierno ha logrado incidir y sujetar al resto de los poderes y órganos del gobierno. La legislatura, que es una frase remanida, ¿no? Que es una escribanía del gobierno. La legislatura, los proyectos importantes que trató en pandemia el año pasado y este año son todos proyectos inmobiliarios remitidos por el jefe de gobierno, proyectos que implican convenios urbanísticos, modificación del código de planeamiento de la ciudad para más especulación inmobiliaria, venta de tierras públicas, el proyecto de Costa Salguero, ahora Costa Urbana, el proyecto del Estadio de San Lorenzo, digamos, son todos proyectos remitido por el jefe de gobierno y que trató la legislatura en pandemia, ¿no? No se trató ningún proyecto con respecto a la vivienda social, por ejemplo, o la educación. Se trataron proyectos inmobiliarios en la legislatura, ¿sí? Y la mayoría remitidos por el jefe de gobierno. El Poder Judicial, salvo honrosas excepciones de jueces que deciden de acuerdo al derecho, muchos jueces y salas
deciden de acuerdo a criterios políticos impulsados por el jefe de gobierno, ¿no? Uno ve lo que dicen los jueces y lo que dicen la procuración y los legisladores del gobierno, y es un argumento, esto que se está imponiendo, ¿no? Del nado sincronizado, hay una sincronización de argumentos y de acciones tremenda. Y los órganos de controlor no funcionan como los órganos de controlor, la mayoría de la auditoría está en manos del oficialismo cuando debería estar en manos de la oposición, como establece la Constitución. Jonathan, Sí, te quería hacer una pregunta. Esto que acabas de desarrollar es clarísimo y tiene un impacto terrible, pero te quería hacer una pregunta porque esto mismo se está desarrollando en medio de una crisis fenomenal que está viviendo la ciudad de Buenos Aires, que basta solo por caminar por el microcentro para uno darse cuenta de que marchamos a una transformación que no sabemos bien cómo va a terminar, pero caminamos por las calles principales del microcentro, las persianas vacías, los lugares vacíos, y una ciudad que da la sensación que en su parte central está en un proceso de necrosamiento, de muerte. ¿Cómo están viendo ustedes esa situación? Bueno, hace poco el gobierno presentó lo que es el Plan de Desarrollo Urbano Sostenible para la ciudad, ¿no? Para salir de la pandemia. Y uno se imaginaría que atendería esas cuestiones, que atendería la crisis habitacional, la cuestión de la inclinación de la ciudad, la cuestión de la economía urbana y de los servicios, ¿no? Pero bueno, cuando analizamos ese proyecto de desarrollo urbano sostenible, vemos que el gobierno llama como desarrollo y hace un listado de 5 acciones. Una de ellas es seguir insistiendo con Costa Salguero, por más que la justicia y la ciudadanía dijo que no, ellos dicen seguimos adelante con Costa Salguero. Incorporamos el proyecto Costa Urbana, creamos un programa de convenios urbanísticos para hacer excepciones para emprendimientos inmobiliarios, y informa que recibieron 114 propuestas de futuros negocios inmobiliarios, ¿no? Costa Urbana es uno de ellos, digamos, los 114, Costa Urbana es uno de ellos. Imaginemos lo que van a hacer los otros 113 convenios que está analizando el gobierno. Y cuarto, crear un fondo para que el dinero que hagan con estos convenios no lo administre la legislatura, sino que lo administre este fondo, ¿no? Los fondos siempre son para antidemocratizar la decisión del presupuesto. Y quinto, la cuestión de revitalizar el microcentro, el micro y macrocentro. ¿Cuál es el problema, digamos? La revitalización, en primer lugar, creemos que tiene que ser de toda la ciudad. Hay que renovar el parque inmobiliario, porque el parque inmobiliario de la ciudad de Buenos Aires en muchos sectores es muy antiguo. También hay que adecuar ese parque inmobiliario para las cuestiones de cambio climático, para que no generen tantos consumos, ¿no? Pero el gobierno solamente se preocupa por el micro y el macrocentro. ¿Por qué? Porque son los lugares donde van a poder generar mayor rentabilidad con el suelo. El dinero que obtenga la ciudad de otros convenios urbanísticos lo va a destinar a dar créditos o subsidiar emprendimientos inmobiliarios en el microcentro, o a incrementar y garantizar la oferta para la compra de las nuevas viviendas en el microcentro. ¿Por qué digo esto? Porque a veces el gobierno utiliza ciertas necesidades, como bien planteabas, ¿no? Hay un microcentro que está quedando desierto con muchos comercios cerrados, y en esa necesidad no genera un programa integral, ¿no? Utiliza la necesidad, utiliza la carátula de la necesidad general, tenemos que hacer algo con el microcentro, para garantizarse negocios puntuales. Y es lo que ha sucedido con los distritos económicos, ¿no? Ha sido, bueno, tenemos que desarrollar económicamente la zona sur, creamos el distrito tecnológico, el distrito de las artes, del deporte, del diseño, y la verdad que esos distritos han sido camuflaje para exenciones impositivas para negocios puntuales. Por lo mismo ha sucedido con el código urbanístico, disputamos la planificación de la ciudad y ha sido el camuflaje para autorizar normas especiales a ciertos emprendimientos de empresas muy afines o que pertenecen a funcionarios del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. En esa línea creemos que esta revitalización del microcentro no se está planteando como una cuestión general a pensar de la ciudad, ¿no? Con los cambios en la modalidad de trabajo, etcétera, etcétera, sino que se está pensando como una nueva oportunidad para garantizar cuestiones puntuales en el microcentro, principalmente con los terrenos de los garages, que también vimos que hace un par de años el gobierno había dictado una ley que se llamaba la ley del ecocentro, que impide el ingreso de vehículos al micro y macrocentro. Bueno, eso mató a los garages para justamente
generar que tengan que vender esos predios a precios más baratos y luego, obviamente, como siempre funciona el círculo de la especulación, los que compran tierra barata van al gobierno y logran un cambio de normativa o logran financiamiento del gobierno para redituar con esos suelos, ¿no? Que es justamente lo que la pandemia está siendo utilizada para acelerar este proceso que el gobierno ya lo había planificado antes. Bueno, estamos frente a un gobierno que es continuidad del que nació en 2007 con la llegada de Mauricio Macri, y realmente es visible que no son un gobierno en sentido estricto, sino que son gestores de capitales privados para negocios y ganancias privadas. ¿Cómo ves vos desde el punto de vista político, Jonathan, y ya con esta cerramos, que el PRO, con sus aliados y una política hábil e incluso de camuflajes, de engaños, de corrupción manifiesta, mantenga el poder en la ciudad y se proyecte nuevamente para disputar la presidencia de la Nación en el año 2023? ¿Qué lectura política haces de esta realidad? Bueno, primero creo que la discusión de la grieta política ha generado que la existencia y la funcionalidad de dos extremos, ¿no? Y que cada extremo necesite del otro, y aquí en la ciudad de Buenos Aires se ha permitido que crezca el partido del PRO, que en mano de Rodríguez Larreta ha sido más versátil, ha ido, como bien decía Lustó, ha ido comprando voluntades, ¿no? Ha ido acercando cada vez más grupos, incluso hasta el Partido Socialista, ¿no? El de Roy Cortina se ha sumado a ser orgánico a Rodríguez Larreta. Hay sectores del peronismo que también no ven con malos ojos, ¿no? Obviamente en el frente de todos, en la corriente peronista, no son todos iguales, pero hay sectores del peronismo de la ciudad que no ven con malos ojos acordar o hacer la vista gorda o que gobierna Rodríguez Larreta, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires. Eso ha generado que realmente no haya una oposición política fuerte en la ciudad. Se suma a que Rodríguez Larreta obviamente tiene el apoyo de los capitales económicos más grandes, no estamos hablando, IRSA no solamente la principal terrateniente urbana de la ciudad de Buenos Aires, sino que es a través de Cresur, es la principal terrateniente rural del país en el sentido de explotación de campos, y además tiene mega minería de oro, es decir, es como el paradigma de la empresa extractiva a nivel nacional. Bueno, el hermano de Larreta era un director lobista justamente del grupo IRSA, así que vemos que las conexiones son muy fuertes. Y a eso le sumamos que la ciudad de Buenos Aires es una ciudad rica y que el dinero del presupuesto de la ciudad no está siendo destinado para ver cómo mitigar la pobreza y la indigencia, sino que está siendo utilizado para lograr protección mediática y protección política. Por ejemplo, oficialmente se gastan más de 2.000 millones de pesos en pauta oficial en la ciudad. No hay forma de que ningún partido, ninguna asamblea o colectivo pueda confrontar contra 2.000 millones de pesos mínimamente de pauta oficial del gobierno, o contra 800 millones más que el gobierno dice que destina a consultoras políticas de opinión pública. No, entonces, lo que no solamente tiene apoyo económico, sino que también tiene los recursos de los porteños y porteñas utilizados justamente para su campaña electoral permanente. Y frente a eso se ha generado y se ha permitido que crezca un monstruo político que logra establecer cierta hegemonía cultural, mintiendo de lo que se hace en la ciudad, porque, a ver, en la ciudad no ha mejorado ni su situación habitacional, no ha mejorado la pobreza, no ha mejorado la educación ni la salud pública, no han mejorado los espacios verdes, no, pero se venga hacia afuera de que es una ciudad que recibe premios internacionales de todo tipo, de transporte, de vivienda social. Bueno, todo eso se paga, ¿no? Todo eso, claro, para encubrir la realidad se paga. Y lamentablemente es el dinero de los porteños y porteñas. Jonathan, has estado excelente, nos has dado un informe contundente, te felicitamos, te mandamos un abrazo y la seguimos en otro momento. Bueno, te mando un fuerte abrazo, Mario, que tengan buena semana. Gracias. Bueno, hemos hablado con el doctor Jonathan Valdivieso, realmente del Observatorio de la Ciudad. El informe es contundente. Es terrible. Terrible. Es terrible. Como para que nos vendan espejitos de colores. Bueno, y ya estamos en contacto con nuestro invitado de los días martes, con los que hacemos los cierres con los tradicionales informes
centrados en Chile, pero muchas veces también en círculos concéntricos en regiones un poquito más amplias. Pero ahora vamos a hablar específicamente de lo que está pasando en Chile y estoy refiriéndome a Carlos Méndez. ¿Qué tal? Buenos días, Carlos, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Mario? ¿Qué cuentas? Bien. Bueno, hoy vapuleado, te diría, porque hemos hablado con Héctor Polino, sí. Y observamos el desastre institucional de la Argentina, es decir, cómo se viola sistemáticamente y con total impunidad la Constitución Nacional Argentina. Y ahora estábamos hablando con Jonathan Valdivieso sobre el gobierno de la ciudad, que es un verdadero gestor de negocios privados a expensas del erario público, de los bienes públicos, de la tierra de los porteños y de los argentinos. Y uno dice, eso es lo que va a gobernar el país, mamita. La verdad es que a veces cuando nuestros familiares deciden irse al exterior, uno dice, bueno, motivos les sobran. Uno querría que se quedaran acá y que nadie se fuera, porque este es un país maravilloso. Pero la verdad que motivos para irse les sobran, a los jóvenes sobre todo. Pero bueno, no, nosotros vamos a tratar de defender otro modelo de país y por eso vamos a seguir luchando para que nuestros hijos, nuestros nietos puedan vivir una vida digna acá en la Argentina. Pero bueno, vayamos a Chile. Y sí, bueno, claro, está íntimamente relacionado tus últimas palabras, Mario, con lo que se pretende en Chile, lo que pretende la Convención Constitucional, lo que se pretende con una nueva Constitución, una nueva Carta Magna, es edificar, construir o reconstruir un país, digamos, con una orientación y con una mentalidad contemporánea. Estamos viviendo, ¿no es cierto?, ya la segunda década del siglo XXI. Uh-huh. Entonces, es importante lo que en esa línea se está encaminando en la Convención Constitucional, que si bien las primeras semanas fueron confusas, yo creo que lo experimenté en estos diálogos que sostenemos nosotros los días martes. Sí. Claro, lo que ellos están desarrollando, Mario, es de otra naturaleza. Uno, digamos, está también con esquemas cuadrados, tradicionales, como por ejemplo, cuando nosotros hablábamos acá que ellos todavía están en el reglamento de la convención. ¿Todavía? Para. En argentino, para. Bueno, decíamos que incluso, y dije, bueno, mando una fotocopia del reglamento de la Cámara de Diputados que es la provincia para que vayan avanzando. No, claro, es que lo que ellos están desarrollando es un esquema diferente al tradicional. O sea, nosotros entremos en Argentina o en lo tradicional. Nosotros nos manejamos, digamos, con las mayorías y minorías, digamos, que hay después de una elección. Entonces, cuando se constituyen las comisiones se van constituyendo de acuerdo a la cantidad de votos, de diputados o senadores que sacó cada partido político, y entonces, de acuerdo a ello, va rellenando los cupos, ¿no es cierto?, de las diferentes comisiones que ya existen en el reglamento. Acá no existía ni lo uno ni lo otro, es decir, no habían comisiones reglamentadas, ni tampoco hay partidos políticos, porque acá te explico. Por ejemplo, una comisión nomás a muestra de muestrario, para no entrar y aburrir en todas. Sí. Una comisión que se creó es la Comisión de Derechos Humanos, Verdad Histórica y Bases para la Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición. No la voy a definir porque, es más, vamos a la cosa de la Constitución. Esta comisión estará integrada por un máximo de 19 convencionales constituyentes, 19. Para integrarla, cada interesado deberá contar con el patrocinio de al menos 8 constituyentes. Bueno, ¿qué es lo que ha significado eso en la práctica? Que hasta hoy día solamente 14 postulaciones han sido admitidas, por lo tanto estarían faltando 5, y han habido 4 que han sido rechazadas. Es decir, que no han reunido la cantidad, el mínimo que se requiere para poder constituirla. Uh-huh. Probablemente esta semana, digamos, estén todas constituidas. Estas 5 comisiones que solamente voy a detallar, otra es la de comunicaciones, la otra es de descentralización y justicia, equidad y justicia territorial, otra es la de participación popular,
otras, digamos, de participación y consultas indígenas. Entonces, van a quedar constituidos, y además, probablemente hoy martes, habíamos dicho que se iba a ampliar la mesa, que había quedado sesgada o forzada, digamos, solamente a dos personas, es decir, a un presidente, Elisa Loncón, y a un vicepresidente. Bueno, esas dos autoridades se va a ampliar a una mesa de 9 personas, es decir, se van a agregar hoy día probablemente 7 vicepresidencias. Bueno, de los cuales tienen reservada creo que 1 o 2, digamos, de pueblo originario. Entonces todo eso cuesta constituirlo, pero va dando una perspectiva y una imagen de país, del país Chile, que es realmente representativa. Y lo que se ha demostrado en estas 3 semanas, cómo han jugado las mayorías y minorías. Y lo más probable es que hoy día en esas 7 vicepresidencias que se van a concretar, van a estar representados las diferentes orientaciones políticas, que si corresponden o no a partido es una cosa, pero lo importante es la orientación política que van a tener cada una de ellas, y cómo va a quedar entonces compuesta cada comisión, y la mesa directiva, la mesa que refleje realmente el contenido, digamos, del conjunto de los 155 convencionales constituyentes ya en ejercicio. Entonces, esa imagen es muy importante, porque eso es, ¿qué es lo que va a dar? Va a darles gobernabilidad. Ya claro. No pueden, digamos, ver, digamos, problemas adyacentes, y hay ya una aceptación de las mayorías, de cómo se van a adoptar, digamos, las votaciones de mayoría y el ejercicio. Si imagínate, yo me asusto aquí cuando veo frente a mí un listado, desconozco postulaciones que sean rechazadas. Patricia Pólice, digamos, una afamada periodista chilena, postuló a la Comisión de Comunicación, Información y Transparencia, y su postulación fue rechazada. Y puede que sea porque a lo mejor no estoy seguro, pero es un motivo de rechazo, que existan intereses encontrados, digamos, con la comisión respectiva. O sea, por ejemplo, en la Comisión de Derechos Humanos puede ser rechazado alguna persona que esté ligada a digamos, a violaciones de derechos humanos o violencia de género, Bueno, eso es muy lógico. Entonces, viste, esto es nuevo. Se está armando esta cosa, se está formando y va avanzando bien en ese sentido. Se están dejando los epítetos más superficiales, y a esto se está dándole realmente una constitucionalidad de carácter para una nueva Carta Magna. Bien. Esto, digamos, que te lo quería señalar como esto se está gestando, y que es un... Así claro, que sos optimista respecto del devenir de la convención. Mira, no solamente yo, sino que la mayoría de los comentarios que he leído el fin de semana recién pasado. O sea, existe, digamos, hubo ese salto que los muchachos estuvieron trabajando con modalidades diferentes a las tradicionales, y hay avance. Dentro de ello, digamos, en este momento no está participando como sí participan tradicionalmente, tanto aquí en Argentina como en Chile, en las legislaturas, en el Congreso Nacional chileno, la presencia de periodistas, de comunicadores sociales en las salas. En las salas de debate. Bueno, y esto no están participando no solamente por términos, digamos, de protocolo sanitario, sino que porque no está reglamentado. Entonces, precisamente se creó esta comisión, digamos, de comunicaciones que señalé, y entonces se van ahí a regir, digamos, por lo que esta comisión de comunicaciones registre, determine, y que sea, digamos, de difusión para todo el país, no solamente que participen el ingreso de periodistas, sino que la difusión. Por ejemplo, hay una difusión muy parcial y mediocre, la que se está dando a través del sitio web de la Convención Constitucional actualmente. Todo eso tiene que mejorarse, cuestión que tenga acceso la mayoría de la población a esta información.
Carlos, buenas tardes. Daniel de Abrantes te habla. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás, Daniel? Bien, muy bien. Pues sabés que yo soy un entusiasta de todo lo que está pasando en Chile, pero hoy te quiero preguntar por otras cosas. Me vas a permitir. Porque bueno, se cerraron listas este fin de semana y sé que has tenido una activa participación en tu ciudad, en La Plata, y bueno, creo que hay muy buenas noticias en el plano de la política local, así que ¿por qué no nos contás de qué se trata? Bueno, mira, en primero voy a dar una justificación para a todos nuestros oyentes, cómo siendo extranjero yo estoy en esto. Bueno, es porque existe una ley acá se va como 20 años de el voto de los extranjeros en la provincia de Buenos Aires. O sea, nosotros tradicionalmente los extranjeros votábamos solamente para los cargos de municipales, o sea, intendente concejales. Pero desde, te digo, como 20 años más o menos, participamos, digamos, para hacer la corta, de gobernador para abajo o de consejero escolar para arriba. Todo lo que son cargos provinciales. Cargos nacionales, nada. Pero sí en todo lo que es provincial. Es decir, somos bonaerenses de hecho y derecho. Muy bien. El padrón electoral de extranjeros en la provincia de Buenos Aires asciende aproximadamente a 700.000 electores. O sea, es una cuestión importante. En relación, digamos, a la lista en que estoy participando, en la que colaboré, es también por una experiencia anterior, porque yo en el 2011 participé en la elaboración de la lista tal como ahora, aunque en aquella oportunidad fue también para cargo de intendente. Digamos en lo que era el Proyecto Sur. En Proyecto Sur tuvo una elección, pasamos las PASO, después digamos no elegimos ninguno de nuestros candidatos, pero ahora nosotros estamos, ¿no es cierto?, en otra lista, más de fondo, digamos, casi con la misma característica anterior, donde hemos integrado una alianza denominada Proyecto Justo, Social y Humanista, y que está constituido por 3 organizaciones políticas: por el Partido Socialista Auténtico, por el Movimiento Izquierda, Juventud Dignidad y el Partido Humanista. Y hemos entonces presentado una lista consensuada, una lista única, por esas 3 organizaciones que acabo de señalar, que llevamos, digamos, como primer concejal a Alberto Liforena del Partido Humanista, a Mirta Álvarez del MIJD y Carlos Hermida como del Partido Socialista. Y después, digamos, en diputados llevamos a primera diputada a Gabriela Troyano del Partido Socialista, a Alberto Mancilla del mismo partido y Marisol Valle del MIJD. Después hay otros cargos, pero digamos en lo fundamental es que hemos logrado esta lista unidad y lo voy a indicar, aunque puede parecer una exageración. Esta lista fue constituida en tiempo y forma en 4 o 5 días. A mí me parece, digamos, que es un récord, digamos, de militancia de las 3 organizaciones políticas que acabo de señalar. Y de eso va a salir una madurez de participar electoralmente en la ciudad, y con perspectiva no solamente para esta elección, sino que también, de acuerdo a lo que hemos conversado, también pensando en las elecciones del 2023. Muy bien, muy bien. Bueno, así que también sos optimista sobre lo que ocurra en La Plata. Claro, porque la cuestión de fondo, Mario y Daniel, es, digamos, nosotros, por eso yo hacía la referencia al 2011, nosotros continuamos con la construcción de un espacio político de oposición diferente a los tradicionalmente establecidos. Acá, digamos, está esta brecha, digamos, que empuja todo, digamos, no precisamente hacia el centro, sino que apunta, digamos, al conservadurismo, y lo más importante para la ciudadanía, para el pueblo, que no hay perspectiva, y caemos entonces
cuando las palabras últimas de gente, digamos, del columnista anterior, de ciudadanos argentinos que la única salida que le ven al país es al aeropuerto de Seiza, que también pertenece a nuestra provincia. Así es. Carlos, es toda una novedad y además creo por el análisis un poco del panorama que es la única opción de centro izquierda que se está presentando en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires también. Sí, porque estaba analizando otras listas opositoras nuevas, con nuevas marcas podemos decir, pero digamos que están ligadas a opositores de derecha, opositores abiertamente neoliberales, con otros nombres, por supuesto, nombres supuestos, pero no apuntan, digamos, a una postura, digamos, progresista y con perspectivas futuras y críticas, digamos, a los gobiernos actuales, o sea, llámese al gobierno nacional, no hay tiempo para hacer todas las críticas que tenemos al respecto, al gobierno provincial, que es otro desastre, digamos, con todo el mal manejo vacunatorio que se ha hecho, digamos, tanto en la ciudad como en el conurbano bonaerense, y también del gobierno local. La ciudad sigue siendo un desastre. Nosotros bien podríamos convertirnos en un partido municipalista y ver, digamos, el desastre que tiene nuestra ciudad, digamos, visiblemente de basura, veredas rotas, etcétera, que solamente comparándolos con ciudades como Bahía Blanca y Mar del Plata, realmente nosotros estamos en una situación edilicia muy baja, muy negativa. Bueno, Carlos, el tiempo se nos ha ido. Como de costumbre, te mandamos un fuerte abrazo, felicitaciones por la tarea cumplida y también por el informe que nos acabas de brindar. Y felicitaciones a ustedes porque también ustedes están en esta misma perspectiva de la construcción de una alternativa seria, real, para nuestra provincia de Buenos Aires. Así es. Muy bien. Bueno, con esto hemos hablado con Carlos Méndez, le decimos a los oyentes, y con esto estamos cerrando, Daniel, porque ya nos echan de acá. Nos echan de acá. Entonces, nosotros nos despedimos hasta el día viernes a las 17 horas. Ahora usted se queda aquí con Paco Rodríguez, con España en el recuerdo, y se reencuentra entonces con La Brújula por Radio La Luna AM 1140 el viernes a las 5 de la tarde, que es el momento en que empieza el gran fin de semana que sabemos disfrutar todas las semanas. Chau, hasta el viernes. Hasta el viernes.